Hola, Hola, Buen día. buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo va? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo va? Cuando lleguemos a 20 empezamos, todavía falta un poco. Van 12. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, mientras esperamos 7 más, yo ayer les colgué los enlaces para que vean las clases en YouTube del 15 de abril. Sí, profe, iba a comentarle eso. No pude verlo, no me carga los videos. Dice que no se puede reproducir en sitios externos, pero no tenemos el link para meternos directo a YouTube. Se ve que no se puede incrustar en el campus. Nos tiene que pasar el link y nosotras entramos. No, yo les pasé el link cuando les puse la bajada. Fíjense que dice URL externa. Se supone que si hacen ahí copian eso en YouTube, tiene que aparecer el video. Ah, bueno. ¿Tá? Pongan directamente, o sea, esa dirección que está ahí en la plataforma, pónganla en el buscador de YouTube y denle Enter y ahí lo lleva al video. Igual costó subirlo porque YouTube tiene un problema. Todo lo que tiene más de 15 minutos pone algunas trabas. Tuve que hacer algunas autenticaciones para que me dejara. Después subirlo tarda como por lo menos un par de horas, cuando es más de 15 minutos. Pero están las dos ahí, las dos del 15 están. Igual yo después hoy les juego las otras. Cualquier cosa, díganme si no la pueden ver porque buscamos otra alternativa, pero técnicamente el enlace está ahí. YouTube me lo pone como que está bajado y está subido y tiene el enlace. Bueno, vamos 17. 3 más y empezamos. Bueno, a ver si uno está bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces, en la tercera clase esta habíamos visto el tiempo cíclico y el tiempo lineal. La idea justamente de ver los dos tiempos era empezar, como yo les dije en la clase anterior, a poder ubicar las teorías sociales, es decir, los relatos, dentro del esquema temporal. O sea, si uno no ve el esquema temporal, el relato queda abstracto, es decir, no está bien, no queda bien ubicado. Es decir,
el saber el esquema de tiempo permite saber, como yo le dije antes, que dentro de la linealidad uno puede tener una linealidad religiosa y puede tener una linealidad racional. Como yo les dije, lo que hizo el racionalismo con las grandes teorías sociales fue tomar el cuenco del tiempo lineal religioso judío-cristiano, sacarle toda la trascendencia, es decir, tirarlo, eso, y volverle a poner otro contenido, pero siempre sobre el esquema lineal, es decir, nadie se salió de la linealidad. Aún hoy no tenemos otro esquema para ver el tiempo. El esquema sigue siendo el esquema lineal. Como que llegamos a este punto donde ya no podemos pensar la realidad si no es de una manera lineal. Y nosotros mentalmente seguimos pensando en que todo lo que nos ocurre a nosotros es lineal. No podemos ponernos en la cabeza de un hombre antiguo con el tiempo cíclico. No, es muy difícil tratar de ponerse en la cabeza de ese tipo. Pero digamos que el tiempo lineal no tiene mucho tiempo en la historia de la humanidad. Es decir, sobre el 100% de la historia de la humanidad, el tiempo lineal es el 10% de la historia. Ni el 10, el 2%. El otro 98% es el tiempo cíclico. Pero a nosotros nos toca vivir el tiempo lineal. Entonces, yo voy a usar una teoría que es la más racional de todas. Voy a sacar una serie de conceptos de esa teoría racional y los voy a confrontar con las otras teorías que están dentro de la linealidad, tanto con el cristianismo como con el liberalismo o el anarquismo. Tomé el marxismo como base, porque el marxismo me viene muy bien, ¿por qué? Porque es una teoría tan racional, tan perfectamente redonda en teoría. O sea, Marx lo que hizo fue prácticamente una teoría como si estuviesen las ciencias naturales o las ciencias físicas. Es decir, trasladó al campo de las ciencias sociales todo lo que las ciencias naturales habían hecho. Entonces, prácticamente vos tenés una teoría que es cierra racionalmente. En la realidad sabemos que no cierra, pero racionalmente cierra. En la realidad tiene un montón, que vamos a ver, de cosas que se aleja, o sea, interpreta mal la realidad. Producto justamente de que es excesivamente racional, y en las ciencias sociales ser tan racional a veces, te deja fuera fenómenos que una teoría que es un poco más flexible los puede capturar, los puede integrar. Vamos a ver el primer concepto. El primer concepto se llama determinismo. Determinismo. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es una definición que se usa en el campo filosófico y después se traslada al campo científico. Es decir, los epistemólogos, que son los que estudian el tema del método científico, utilizan mucho la palabra determinismo. Determinismo significa un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Es decir, todo el mundo que vemos, el mundo social y el mundo natural, es un encadenamiento riguroso de causas y efectos. Es decir, acá lo que hace muchos teóricos sociales, Marx en este caso, es hacer una analogía con las ciencias naturales o con el mundo de la naturaleza. Si en el mundo de la naturaleza todo está encadenado rigurosamente como causa y efecto, en las ciencias sociales, en el mundo del humano, debe ser igual. Todo debe estar encadenado rigurosamente como causa y efecto. Por supuesto que este determinismo, que incluso en la propia ciencia física hay dudas. ¿Por qué? Porque una de las grandes preguntas que se hacían los filósofos en la antigüedad era ¿cómo resolvemos este encadenamiento de causas y efectos? Porque si uno va buscando la causa de cada efecto se transforma en causa y tiene un encadenamiento que se llama
regresión infinita, es decir, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Entonces, los filósofos de la antigüedad decían, pero entonces, cuando se creó el mundo, hubo algo que fue causa, que no fue efecto de nada, ¿no? Entonces los filósofos antiguos tenían la teoría del primer motor, la tenía Aristóteles. Es decir, una causa que al mismo tiempo es incausada, es decir, no tiene causa, ¿no? Como el tema del Big Bang. ¿Qué hubo antes? No sé, no sé, ¿no? Por eso aparece la idea de Dios. La idea de Dios aparece como un concepto que te resuelve el tema este de cuál fue lo primero. Entonces, los antiguos, los griegos especialmente, decían, Dios es un primer motor, una causa incausada. Cuando le preguntas, ¿y Dios es un efecto? Porque alguien lo causó, no sé. Es causa incausada. Él es el origen de todo. Y todo está, ya resolvimos. No me venga más con problemas. ¿Está? Entonces, el determinismo tiene un problema hacia el fondo. Pero el determinismo este científico de Marx lo grafica muy bien cuando habla de estructura y superestructura. Es decir, Marx lo que dice es que toda la base material de la existencia humana lo llama estructura. Estructura lo llama. Es toda la base material de la existencia del ser humano. Todo lo que son las ideas jurídicas, las ideas sociales, las ideas económicas, todas esas ideas son una superestructura. Que no son más que un reflejo de esa estructura. Es decir, toda idea que esté en mi conciencia no es más que un reflejo de lo que yo vivo materialmente. Es muy determinista, muy determinista. Es decir, ¿qué significa esto? Que no hay lugar, como yo les dije en las clases anteriores, no hay lugar para ningún pensamiento autónomo en la conciencia humana. Es decir, todos los pensamientos que tenemos son un reflejo de nuestra materialidad. Eso es determinismo a ultranza. Es decir, la causa es la base material y el efecto es todas las ideas que nosotros tenemos sobre un montón de cosas. Es decir, toda nuestra experiencia vital estaría encerrada en un corset. No podemos pensar en nada, no somos libres para pensar en nada. Simplemente somos peones. Estamos sometidos a fuerzas que no podemos controlar. Por supuesto, las otras teorías no son así. En el liberalismo, justamente el determinismo, ¿qué es lo que niega? Niega la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque te dice que el hombre no es libre. No puede pensar el hombre. No puede pensar. Todo lo que tiene en la cabeza es un reflejo de lo que él vive materialmente. Por supuesto, todos sabemos que el hombre piensa. Si el hombre no pensara, no existirían los relatos fantásticos. El relato fantástico es justamente prueba de que el hombre piensa. Y piensa y fantasea. De hecho, hay un libro muy bueno yo les había mencionado 1984 de Orwell. Es un muy buen texto para ver lo que es una sociedad completamente controlada por el Estado. Pero Orwell había basado ese libro en un libro anterior, el de Orwell es de 1948, este libro es de 1921, de un ruso exiliado después de la Revolución, que se llama Yevgeny, que es Eugenio en ruso, Yevgeny Zamyatin, con Z, Zamyatin. Yevgeny Zamyatin escribió un libro que se llama Nosotros. Se puede bajar por internet, es libre el libro. Desde 2021 ya están más que vencidos los derechos de copia. En un momento del libro, Con nosotros se llama, perdón. nosotros se llama. A nosotros. Nosotros. En un momento del libro, ¿qué es lo que dice uno de los protagonistas de la novela? Vamos a lograr, a través de una intervención quirúrgica, dice, extirparle al ser humano
la peor facultad que tiene. ¿Cuál es? La facultad de la fantasía. Fíjense hasta dónde llega el libro, es decir, le quieren extirpar quirúrgicamente la posibilidad de que fantasee. Si no fantasea, va a quedar tan atado a la realidad que no va a poder pensar en nada. Solamente un reflejo de lo que es su materialidad. No puede fantasear. Entonces, uno de los protagonistas dice, estoy contento. ¿Por qué? Porque me sometí a la operación. Ya no tengo fantasías. Por supuesto, Freud siempre lo alababa este libro porque decía, era un hombre sin sueños. No soñaba. Uno de los dramas que tenía el protagonista, que no soñaba. Quedaba en blanco el sueño. No tenía sueños. Claro, porque al tener extirpada la fantasía no puede soñar. Porque en los sueños hay mucha fantasía en los sueños. Asociaciones libres. No tenían nada, no soñaban y no tenían fantasía. Perfecto. Para el control absoluto es extraordinario. Orwell toma este libro como antecedente para escribir 1984. Y después lo reconocen, dice, yo tomé el libro de Sagnatin como base para escribir 1984. Entonces, en el liberalismo no hay determinismo. ¿Por qué? Porque la libertad es lo contrario del determinismo. El futuro lo construye uno todos los días. Tu vida diaria la construís vos todos los días. Por supuesto que hay ideas que son un reflejo de la materialidad de la existencia. Sí, es cierto. Pero también hay contenidos en la conciencia que son autónomos de la materialidad, que son producto de tus asociaciones libres, de tus sueños, de tu fantasía, de tu imaginación. La libertad es justamente eso. Es el campo absoluto de la imaginación. El científico cuando inventa algo, cuando desarrolla algo, imagina soluciones y las proyecta y después investiga para alcanzarlas. Si existiera la imaginación, estaríamos todavía en la copa de los árboles, con un taparrabo. El anarquismo es igual, y acá está la gran contradicción que ha tenido cuando se empezaron a desarrollar los movimientos liberadores de la clase obrera. En un momento hubo una pelea entre los seguidores de Marx y los seguidores de Bakunin, que era un ruso que desarrollaba otras ideas diferentes a Marx. Incluso se pelearon, los anarquistas se separaron del movimiento obrero y crearon su propia internacional. El anarquismo, como el liberalismo, también cree en la libertad. Cree que el hombre es libre y va construyendo su experiencia vital en base a la libertad. Por lo tanto, el futuro es incierto. ¿Por qué? Porque lo va construyendo todos los días. No hay ninguna determinación. Entonces, el liberalismo y el anarquismo, los dos creen en lo contrario del determinismo. Es decir, creen en la libertad y en la construcción diaria de nuestra propia personalidad, de nuestro propio lugar en el mundo. Por eso también de alguna manera construir nuestra experiencia vital nos genera angustia. Por eso Freud decía, el humano es enfermo. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días tiene que definir cómo va a ser su futuro. Las decisiones que tome hoy van a impactar sobre lo que pase dentro de unos años. En el caso del judío-cristianismo, en el caso del cristianismo particularmente, el cristianismo también fue muy inteligente a la hora de pensar el tema este del determinismo. ¿Por qué? Porque lo que introdujo el cristianismo como idea es, el pensador cristiano sabía que había una distancia entre la realidad y las escrituras. Entonces decía, ¿cómo salvo yo esta brecha entre la realidad y lo que dice la Biblia? La tengo que salvar introduciendo en el mundo real el concepto de libre albedrío, que es el concepto de la libertad. Ellos lo llaman libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? El hombre puede elegir el camino de Dios, pero puede no elegirlo.
es libre para elegir el camino y para apartarse del camino. Le da esa posibilidad. Si no, no podría explicar el cristianismo cómo hay tantos pueblos que no son cristianos. O cómo dentro de una misma sociedad cristiana hay gente que no cree. O que es falsa a la hora de su creencia. Dice una cosa, pero hace otra. O como dice el dicho popular español, comen santo y cagan diablo. Eso sería el dicho, perdone la expresión, pero es un dicho muy español, hablando de mucha gente que dice una cosa, pero hace otra. Profe, Bien. hace como referencia a las personas, por ejemplo, que dicen no creer en Dios, pero después en algo que les pasa dice, bueno, voy a rezar, ojalá Dios quiera que todo salga bien, pero decís, pero Claro. no creía en Dios. Sí, sí. Es La así, gente ¿no? que dice, yo no creo en Dios hasta que veo una cucaracha voladora. Y le pido por favor que no se me ponga en la cabeza. Claro, es así, pero eso es parte de nuestra existencia. Somos contradictorios. Lo que pasa es que en alguna gente es muy manifiesto esto. Es, no creo, a ver, uno no cree, pero cuando está cerca del final, muchos se convierten. Al minuto antes de la muerte viene un cura, te agarra la mano y vos empezás a creer. ¿Por qué? Porque no podés creer que el final sea ese. Entonces, por favor, aunque sea, dame la oportunidad de tener el ID del Zoom del cielo, porque así llego, mira en la computadora, aprieto el ID y entro, ¿me entendés? Imagínate entrar y no tener el dato del Zoom. Me muero si no tengo dato del Zoom. Por lo menos dame ese, dame el ID, nada más. Y después voy, tranquilo. Pero vos te morís reconfortado porque decís, tengo el ID de la reunión con Dios. Y ahí hablaremos. Si sale bien el interrogatorio, iré al cielo y si no, me mandarán al infierno. Pero en todo les pasa eso. Al minuto antes es muy difícil que uno no diga, sí creo. Bueno, ¿quedó claro el tema del determinismo? Entonces, lo vimos en el marxismo, nos sirvió de base y lo aplicamos a las otras teorías. Las otras teorías niegan el determinismo, no son deterministas. Segundo concepto, sentido teleológico. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Sentido teleológico. ¿Qué significa sentido teleológico? Que al final de la línea de tiempo hay una esperanza, una promesa puesta al final. Es decir, que la vida tiene un telos, tiene un final al cual yo me dirijo. Y generalmente ese telos, ese sentido teleológico, es esperanzador. Nos moviliza hacia algo que va a ser maravilloso. El marxismo tiene su telos, que es la sociedad comunista, la sociedad sin clases. Uno se mueve hacia un final donde ya no habrá desigualdades. Una especie de paraíso en la tierra. Porque Marx era ateo, por lo tanto, no podía plantear un paraíso en una vida eterna. Planteó el paraíso en la tierra. Esto fue muy importante del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo introduce un elemento religioso en su teoría. Tan racionalista, fíjense, con el determinismo, y de repente te pone al final del camino algo que es propio del judío-cristianismo. Porque el judío-cristianismo, ¿qué tiene al final? También tiene un telos. ¿Cuál es? El telos del cristianismo, ¿cuál es? El segundo advenimiento, es decir, la parucía, es decir, Cristo vuelve a la tierra, juicio final, y ahí en el juicio final decide quiénes van a la vida eterna y quiénes no van a la vida eterna. Pero me promete cuál es el equivalente cristiano de la sociedad sin clases de Marx. La vida eterna. Nos promete la vida eterna, la salvación, que es la vida eterna. Fíjense que ahí una teoría racional coincide con una teoría religiosa. Ponen al final una esperanza, una promesa. El liberalismo y el anarquismo no tienen esa promesa. Como el futuro lo construye el mundo, lo construye la libertad del hombre,
Yo no sé cómo va a ser el futuro, no sé, no sé cuándo está el punto final, no lo veo. Y tampoco me interesa. Es una construcción que se va dando todo el tiempo. Pensé que el concepto de libertad les hace pensar de una manera diferente. Entonces tenemos tres teorías racionales. Profe, ¿y cuál sería el fin de esas religiones? O sea, ¿qué sería? ¿Cuál? La creo por creer y nada más, las que no el cristianismo, las otras que dijo recién. Claro, de las tres racionales, dos no tienen telos, no tienen un sentido del final. El marxismo lo tiene. Y coincide en eso con el cristianismo. Ahora la pregunta siempre es, ¿por qué Marx introduce eso? Marx introduce eso primero porque su teoría lo llevaba a eso, pero también lo introduce como elemento político. Es decir, Marx creía que había que movilizar a la sociedad hacia algo que fuera esperanzador, ¿no? Porque si Además es más fácil meterle algo a la gente de lo que ya está acostumbrada a la estructura. Si todos tenían un pensamiento religioso de que lo mejor iba a venir en el futuro, es más fácil implementar esa idea, como hacen también con las fiestas cristianas en fiestas paganas, por ejemplo, que es más fácil metérselo. eso se llama transposición. Perfecto lo que dijiste. Porque justamente Gramsci tiene ese razonamiento. Gramsci dice, es muy fácil introducir la idea del finalismo en el marxismo, porque el finalismo en italiano ya lo tiene por el cristianismo. Marx tenía un abuelo que era rabino y un padre convertido al luteranismo, es decir, él había bebido ese sentido, ese finalismo en su casa, en su ambiente familiar, él había bebido esa idea del final. Además había que poner por delante algo para movilizar. Como yo le dije en una clase anterior, si yo les digo a las personas que el día de mañana va a ser peor que el de hoy, no se mueve nadie. Hay un estado de depresión colectiva. Es decir, vos lo que haces es dar optimismo de que mañana va a ser mejor que hoy. Esa es la idea del Profe, pero religioso. ¿cómo hace para introducir esa idea? Porque dice como que toda idea que esté en nuestra conciencia no es más que un reflejo de lo material. ¿Y en qué momento introduce eso de que Claro, es producto de la determinación. Él cree que, después lo vamos a ver, él tiene una ley, se llama ley del desarrollo histórico, que o sea, a lo largo de la historia, los hombres han peleado por la emancipación, es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre opresores y oprimidos. Hasta que habrá un momento en la historia que esos oprimidos se hagan del poder y ya no opriman más a nadie. Esta es la idea ingenua, además, que cuando un vamos a ver, un nuevo sujeto histórico irrumpe en la historia, no va a querer dominar a nadie. Como que la dominación no es propia del ser humano, es algo ajeno al ser humano. Y vamos a ver, Freud critica y dice, no, la dominación es intrínseca a la existencia humana. Los humanos les gusta dominar. A todo el mundo le gusta tener que le limpie la casa. Entonces, aunque cambie el sujeto histórico, el líder de ese grupo seguramente va a tener alguien que le cocine y que le limpie la casa. No lo va a hacer él. O sea, la idea de Marx sería que cada uno se haga sus cosas. Entonces no tiene que haber ni opresores ni oprimidos. Es una idea, por eso digo, es una idea que, de alguna manera, toda esa teoría determinista termina en el final con un concepto que se sale de la realidad. Pero de alguna manera la gente se moviliza por eso. Y eso ha sido un elemento muy importante dentro de la construcción del marxismo. Fíjense que cuando en los países marxistas no se hablaba de la sociedad sin clases, porque sabía que no existía. Entonces, ¿qué hablaban? Hablaban de la construcción del socialismo, es decir, que se iba hacia allá. No estábamos ahí, íbamos hacia allá. Entonces, le decía a la gente, todos los días vos construís el socialismo. Se gana un día más hacia la igualdad. Cada día que pasa ganamos más en pos de la igualdad. Bueno, después vimos que no, que en los países marxistas había una élite que tenía todo tipo de ventajas, choferes, empleadas domésticas propias, es decir, era una élite, como la élite anterior, que vivía de manera privilegiada, exactamente igual que como vivía la élite anterior. Igual. O sea que se vio que realmente hay cuestiones que son humanas, constantes en lo humano, que evidentemente no cambian. Entonces,
¿Queda claro el tema del determinismo y del sentido teleológico? ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos al tercer concepto, que es el concepto que Marx llama del sujeto histórico. Lo llama así, Marx lo llama sujeto histórico. ¿Qué es el sujeto histórico? En las sociedades hay un sector de la sociedad, un grupo de la sociedad, que por su posición dentro de la sociedad tiene el impulso de querer cambiar esa sociedad. ¿Por qué? Porque es el sector que está, o el grupo que está en desventaja. En términos marxistas sería el oprimido. El oprimido siempre tiene un motivo. ¿Para qué? Para cambiar el orden social. Si uno traslada esto al liberalismo, para el liberalismo no hay ningún sujeto histórico. ¿Por qué? Porque la unidad de acción de lo humano son los grupos y las clases, son los individuos. El liberalismo es un atomista en términos filosóficos, es decir, no cree en los grupos, no cree que en los grupos tengan entidad propia, porque ya es un pensamiento de grupo. No, cree que lo que hay es individuos que piensan libremente. Por lo tanto, no hay sujeto histórico. El anarquismo sí hay un sujeto histórico. Es exactamente el mismo sujeto histórico del marxismo, es el oprimido. La diferencia es que en el anarquismo no es el sentido teleológico el que mueve a la acción. En el anarquismo lo que mueve a la acción es la existencia de un mito. El anarquismo reintroduce en el pensamiento moderno la noción de mito. Un relato, de alguna manera fantástico, o no muy real, que permite a la gente movilizarse. Hay un pensador anarquista que se llama Sorel, de francés, de Georges Sorel, que hablaba del mito de la huelga revolucionaria. Era un mito. Es más, él en sus libros reivindica la noción de mito, que para un marxista es abominable, porque el mito no es un concepto racional, es un concepto religioso, es un concepto de los pueblos antiguos. Sin embargo, para él tiene una potencia enorme. ¿Por qué? Porque él cree todavía que el ser humano, como decía Lucía, se mueve en su conciencia con muchos mitos que están en la conciencia del hombre no de hace siglos, de hace cientos de siglos, ¿no? Freud hablaba que había contenidos en el subconsciente del humano que se han multiplicado a escala ontogenética, decía él, y filogenética, es decir, se han transmitido de generación en generación y en cada miembro de la especie humana. Están ahí, guardados desde hace cientos de miles de años. Por eso cuando uno va al psicoanálisis, el psicoanálisis saca eso. ¿Por qué? Porque anula el consciente y permite que tu subconsciente hable. Cuando Freud le daba pentotal a los pacientes, el pentotal los dormía de una manera que liberaba el subconsciente y Freud empezaba a encontrar en todos los humanos, en todas las personas con las que psicoanalizaba, que había rasgos comunes. Quiere decir que había en el fondo del humano contenidos, conflictos, tensiones, que eran producto del humano desde que empezó a caminar el planeta Tierra. Porque no es que hubo un corte abrupto y empezamos otra vez. Hay una continuidad de lo humano. Del primer humano hasta nosotros. Hay una continuidad. Siempre estuvimos en el planeta. Por lo tanto, hay cosas que están ahí guardadas. Especialmente, ya Freud, todo lo que fue la lucha por la supervivencia. Él asociaba muchos de los rasgos violentos de la especie humana justamente a los primeros
10.000, 20.000 años donde hubo que luchar contra otros depredadores. Entonces tuvo que volver violento el hombre, no le quedó otra. Porque si no era violento, desaparecía como especie. El otro depredador lo mataba y desaparecía. Entonces hay una carga de violencia que está ahí de esa prueba. No se la puede negar. Por eso es que hablaba, después vamos a ver, los dispositivos de la cultura para tratar de frenar esa irascibilidad que estaba ahí, guardada en el subconsciente. Entonces, en el sujeto histórico, entonces, el marxismo hay un sujeto histórico, en el anarquismo está, y no está en el liberalismo. Y en el cristianismo sí está. ¿Cómo se llama el sujeto histórico en el cristianismo? Se llama pueblo de Dios o hermandad de creyentes. Ese es el concepto de sujeto histórico. Hay un sujeto histórico que atraviesa el tiempo, que es el pueblo de Dios. Que lo que hace el cristianismo es universalizar la idea del pueblo elegido del judaísmo. El judaísmo tenía la idea del pueblo elegido, pero era solamente el pueblo judío nada más. Lo que hace el cristianismo es universalizar esa idea del pueblo elegido a cualquiera que estuviera en cualquier parte del mundo que quiera ser parte de esa comunidad de creyentes. Entonces, hay un sujeto histórico en el cristianismo, hay un sujeto histórico en el marxismo, hay un sujeto histórico en el anarquismo, no lo hay en el liberalismo. Otra vez Marx coincidiendo con el cristianismo. Otra vez. Que es increíble, ¿no? Como un alumno me dijo el año pasado, me había dicho, profe, el marxismo de alguna manera es como un paraíso simbólico. Y realmente él mismo decía, tiene una gran cantidad de elementos religiosos, pero es una teoría racional, sí, pero tiene muchos conceptos e impulsos que son de carácter religioso. Como que el racionalismo no se logró desprender del todo de las categorías conceptuales del cristianismo. Ahí está. Por eso uno dice, uno no es creyente. Yo no soy creyente, pero ¿qué sería de nosotros sin el cristianismo? No seríamos nada. Porque todas las categorías conceptuales que manejamos nos fueron heredadas del pensamiento cristiano. Pensamos racionalmente, incluso gracias al cristianismo. Porque el libre albedrío nos permitió pensar libremente. Si no, no podíamos pensar. Entonces, determinismo. Sentido teleológico, sujeto histórico. Y acá les hago una pequeña acotación sobre el tema del sujeto histórico. Por supuesto, todo sujeto histórico, ¿qué necesita? Necesita un grupo que lo conduzca. Acá viene la discusión sobre el tema es quién conduce al grupo histórico, al sujeto. Las religiones, ¿qué tipo de grupo tienen? La iglesia, justamente, es una organización que lo que hace es conducir al pueblo de Dios. Lo conduce hacia ese final. Pero antes de que haya una organización, un grupo que conduce al sujeto histórico, realmente ha habido grandes líderes. Los grandes líderes son los que de alguna manera transmitieron la teoría, transmitieron la palabra, la interpretación del mundo. Por eso siempre se dice que el primer líder de masas de la historia, ¿cuál fue? Moisés. Le dijo al pueblo, síganme, no los voy a defraudar, los voy a sacar de Egipto. Pero estamos bien acá, somos esclavos, pero por lo menos tenemos comida. No, yo los voy a sacar de acá, les voy a dar una tierra y les voy a dar una ley. Moisés dice siempre que fue el primer líder de masas de la historia. Condujo una masa, un sujeto histórico, hacia la libertad. Jesús es otro líder. Muhammad, el profeta del Islam, es otro líder, también líder de masas. Por supuesto, en los tres, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber una organización. En el judaísmo hay un conjunto de organizaciones, queda menos de un minuto, a un momento se corta. Hay un conjunto de organizaciones que lo que hacen es conducir al sujeto histórico. En el cristianismo claramente son las iglesias. En el marxismo, ¿qué es? El partido político. El partido político es bien racional, el marxismo. ¿Qué tiene? Tiene una estructura que se llama partido político. Y el partido es el que tiene que conducir
al sujeto histórico hacia la sociedad sin clases. O sea que